Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Bienvenidos a este primer encuentro de tres, a este CIPAS. En el día de hoy pues se van a desarrollar lo que es la parte individual de la tarea 4 y para esto nos acompañan el profe José Hernando Quintana, el profesor Fabio Andrés Pardo, la profe Paola Alexandra Moreno y pues mi persona. Entonces, vamos a abarcar estos temas y pues bueno, listo, ya está todo y pues empezamos. Voy a compartir pantalla, apago mi cámara y le cedo la palabra al profe José. Profe José, ¿nos escucha? Sí, señor, profe, los escucho. Ok, Buenas noches. perdón, cierro por acá mi micrófono primero. A llevarla como al inicio. Listo, bueno, buenas noches a todos, deseando estén muy bien. Bueno, vamos a iniciar con una presentación que abordará los primeros pasos de una propuesta de investigación y pues esta vamos a intervenir los profesores que aquí se mencionan, la profe Paola, el profe Fabio, el profe Diego y quien les habla José Hernando Quintana. Entonces, vamos a iniciar con el título siguiente, por favor. Entonces, en el título, pues el título es la parte, creo que el título básicamente es la parte de presentación de cualquier investigación escrita o que esté por escribirse, que es algo que inicialmente se retroalimenta a diferentes factores, es decir, inicialmente lo podemos evaluar, escribir de manera general y irlo retroalimentando a medida que vamos fortaleciendo partes de la investigación, como el planteamiento del problema, la justificación y es más, los mismos objetivos. Es decir, que el título puede sufrir ajustes dependiendo de diferentes estados de formulación. ¿Qué debe tener? Pues debe ser un título claro que informa, que de una vez describe de manera general cuál es el alcance del trabajo, qué base de información usa ese trabajo, denota el tema de investigación que se aborda, también da una descripción de quién es el muestreo, sobre qué población se hace el estudio, no entendiéndose esto como la población como un territorio, sino la población en cuanto al muestreo, ¿sí? Que puede estar asociada a un territorio, a un laboratorio, a un ensayo en específico, en qué contexto se hace esa investigación y da una cierta descripción del diseño del estudio. Lo que se debe evitar, pues, son títulos vagos, es decir, que no tengan, que sean de carácter disperso, que no describan una idea de manera general, que sean extensos o que usen jerga. Y básicamente hay que ver que el título como esa entrada hace conocimiento científico para cualquier ensayo. En este caso, por ejemplo, este título que se evalúa, dice evaluación de diferentes abonos orgánicos. Entonces, cuando nos estamos denotando es aquí en el desarrollo de plantas de guayaba y calidad de los suelos, entonces aquí vemos descriptores claves de estas características. Primero, vemos que el estudio se hace sobre una población de plantas de guayaba, el tema de la planta evaluada es el desarrollo de ella, incidida por diferentes abonos. Verifiquemos Y las se cosas. hace, Voy a darle un clic, ¿cierto? Voy a darle clic. y se hace sobre, en este caso, para fortalecer la calidad del suelo. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, profe Diego. Listo. Estos factores que deben, como tienen que ser breve y conciso, que se recomienda al título, que no sea más de 20 palabras, usualmente de 14 a 20 palabras,
que el título tenga, que describa el propósito del estudio. Entonces, el propósito del estudio, como vemos en la parte de arriba del primer ejemplo, evaluación de diferentes abonos, es evaluar los abonos orgánicos en el desarrollo de plantas, ¿sí? Que sería la parte del diseño experimental que habla que sería sobre la variable, digamos, respuesta que se busca evaluar de manera general son el desarrollo de plantas de guayaba y la calidad del suelo en vivero, ¿sí? El concepto principal del estudio, sobre quién se hace el muestreo, entonces sobre plantas y de plantas de guayaba evaluadas bajo diferentes abonos orgánicos. Hay unos criterios de calificación de este título que básicamente se dan en que diga con claridad qué, dónde, quién y cómo. Si miramos en el primer ejemplo, algo que se queda, que dice a qué, dice quién, pero tiene alguna deficiencia en el cómo. Entonces, si miramos el ejemplo de abajo, al incluir evaluación del efecto de abonos, ya estamos diciendo qué estamos evaluando de estos abonos orgánicos. Arriba decía evaluación de diferentes abonos orgánicos. Al agregarle la palabra efecto, evaluación del efecto, estamos diciendo que estamos evaluando la incidencia de estos abonos orgánicos en el crecimiento de las plantas de guayaba. Y en vez de colocar desarrollo, se emplea un término más técnico asociado a los factores de la planta, que es el crecimiento, ¿sí? Variables de crecimiento, que puede ser desarrollo de raíces secundarias, tamaño del tallo, entre otros factores. O cantidad de hoja, cantidad de biomasa, bueno. Y la calidad del sustrato en vivero. Entonces, en este caso, visto que no necesariamente tiene más claridad científica emplear en vez de calidad de suelos en vivero, porque pudiera no considerarse suelos a los matrices usadas como base para el crecimiento de estas plántulas. También puede ser sustratos especiales, ¿sí? Que no necesariamente son suelos, combinados con materia orgánica, como tamo de arroz, como fibras, entre otros aspectos. ¿Listo? Esto que estamos haciendo, entonces uno lo que hace es una depuración del título, incluyendo claridades que denotan el qué, el dónde, el quién y el cómo. Y el cómo. Debe evitar ambigüedades, es decir, por ejemplo, si el título tuviera evaluación del efecto de abonos orgánicos y evaluar otro factor y deposición de metales, algo así. Es decir, que al hacer combinaciones de ensayos, no se propicia la claridad. Entonces, es decir, que por eso el título está en constante evaluación durante toda la escritura de la investigación. Se coloca el concepto principal al inicio, con el enfoque general de la investigación, que sería entonces los abonos orgánicos, el efecto que tienen los abonos orgánicos. Usa verbos activos como evaluación, estudio, determinación, bueno, algunas veces se puede emplear desarrollo, eh, entre otros aspectos. ¿Listo? Eso es en cuanto al título. Y pues que es importante tener claridad en el título. Que el título usted al inicio lo puede formular, va al inicio, pero el título constantemente usted lo puede ir comparando versus a qué, versus a su planteamiento, a sus objetivos, su planteamiento del problema, dentro del alcance de la justificación, pero sobre todo debe haber una correspondencia directa entre los objetivos y a su vez las actividades de esos objetivos y el título. ¿Listo? No sé si esa sería con respecto al título, no sé si hay alguna duda. Hasta ahí. O un aporte. ¿No? Entonces, seguimos. Profe, una pregunta. Sí, En el caso del ejemplo que estaba ahí, ¿cuál sería la respuesta a quién? Que dice que debe aquí tener en quién. esa, Ajá. sí, ¿qué O sea, pero estudiamos? Estudiamos el efecto, ¿sí? ok. Donde lo hacemos en sustratos de vivero, ¿sí? ¿Quién son las plántulas de guayaba? Él es el individuo al cual se le va a hacer, sobre el cual se va a mirar ese efecto, ¿sí? ¿Y el cómo? Y el cómo es evaluando variables de crecimiento.
Entonces, es decir, se va a agregar esto y se va a hacer seguimiento a través de las variables de crecimiento, si la biomasa se desarrolla, si las cantidad de raíces secundarias, Pero cantidad de digamos, en hojas. el título no hay que incluir cuál va a ser, digamos, el factor que se va a evaluar, digamos aquí sobre el crecimiento, pero no se explica cuál es la medida de crecimiento que vamos a tomar, no se mete en el título. No necesariamente, aunque se podría. Por ejemplo, si tiene una variable sola, si por ejemplo, si se hace sobre tallo, por ejemplo, sobre el crecimiento de tallos o el crecimiento de raíces secundarias, sí se podría incluir. Lo que pasa es que se deja abierto usualmente cuando las variables son varias. ¿Listo? Cuando vaya, pero sí, digamos, si usted solo va a hacer una variable, podría incluirlo tratando, por ejemplo, creo que este tiene 19 palabras, entonces digamos que lo podría incluir, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que incluirlas todas. Ahora, cuando es una sola, sí se recomienda incluirla para dejar claridad. Ujú. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, creo que continuamos. Sigue la profe Ok, Paola. listo, No sí, sé si- profe José, muchas Hola, gracias. Sí, siga, profe. Eh, bueno, vamos a hola, ¿cómo proyectar. están todos? Buenas noches, profe, muy bien. Suerte, ¿qué tal? Bien, aquí que me toca dividirme en dos pedacitos. Entonces, a ver, chicos, es importante que sepan que todo se engrana, ¿no? Absolutamente todo se engrana. Yo parto de un título, tengo unos objetivos generales y unos objetivos específicos, pero todo tiene una estructura, ¿vale? Es, a nosotros siempre nos hablan del marco lógico y nos hablan de un montón de cosas, pero es indiscutible, tenemos que siempre hablar sobre la estructura. Entonces, lo que vamos a hacer a ver ahorita es cómo es el objetivo general y específico, cómo es la estructura de esos objetivos teniendo en cuenta verbo, objeto, estrategia y contexto. ¿Vale, chicos? Siguiente, profe. Entonces, el objetivo general, no, anterior, profe, qué pena. El objetivo general es el que le va a apuntar siempre al, lo macro del proyecto, ¿cierto? El objetivo general es lo que tiene todo el alcance del proyecto, ¿cierto? En el que tú ves inmerso cada uno de los objetivos específicos y que tú ya reconoces qué debes hacer para cumplir esos objetivos específicos, que se llama el desarrollo metodológico, ¿cierto? Entonces, este objetivo general sí o sí tienes que verlo en grande, que es a lo que yo le voy a apuntar. Luego, ustedes van a decir, para que yo pueda llegar a esa meta, que es mi meta mayor, es qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después, porque los específicos pueden ser mínimo 2, máximo 3 objetivos específicos, ¿cierto? Porque ya más de 3 se convierte en una cosa que casi que no se puede ni manejar. Cuando tú ya tienes los objetivos específicos y ya tienes en la cabeza cómo lo voy a desarrollar, es decir, qué actividades voy a tener para el objetivo específico 1, qué actividades para el objetivo específico 2 y qué actividades para el objetivo específico 3, yo ahí establezco mis variables, ¿cierto? Y que van siempre unidas con mi desarrollo metodológico, que definitivamente tienen que ir en forma de cascada o en forma en que le den respuesta a mi objetivo general. Muchas veces el objetivo 1 lo necesito para desarrollar el objetivo 2 y así con el objetivo 3, ¿cierto? O a veces yo necesito el 1 para el 2 y el 3 es un complemento, pero casi siempre el objetivo 1 y el objetivo 2 están encadenados. Siguiente.
Ahora bien, ¿cómo hago la estructura de estos objetivos? La estructura de los objetivos siempre van a tener estos 4 componentes, chicos. Verbo, que es el que representa lo que yo voy a hacer. El objeto es el qué, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? La estrategia, cuenta de cómo lo vamos a lograr, ¿cierto? Casi siempre utilizamos conectores como a partir o mediante tal cosa o a través de, ¿cierto? Y el contexto es donde lo vamos a desarrollar. Esta diapositiva se convierte en una estructura muy importante para ustedes porque les dice todo el tiempo cómo deben ir engranando la idea dentro de sus objetivos. Siempre debe haber un verbo, siempre debe haber un objeto. El contexto puede existir y la estrategia en forma, digamos, no en ese orden, pero estrategia y contexto deben ir. O sea, puede ir primero el contexto y luego la estrategia, pero el verbo y el objeto casi siempre están juntos, ¿cierto? Y cuando ustedes siguen esta lógica para la creación de sus objetivos, su lógica se vuelve algo más, más tangible o más palpable, porque ustedes ya saben y reconocen qué es lo que van a hacer, ¿cierto? Entonces yo ya tengo identificado mi verbo, yo ya tengo identificado el objeto, ¿cierto? Yo ya sé dónde lo voy a hacer y cuál es la estrategia que voy a desarrollar. Y ahorita el profesor Fabio les va a mostrar un ejemplo mucho más específico y que ya da cuenta de cómo podemos utilizar esto de forma mucho más cotidiana y que no se vuelva como como que utilizamos un lenguaje que no conozco, que no entiendo cuál es la población, el objeto, no encuentro cuál es la estrategia, porque cuando ya empiezas a identificar que esta es una estructura lógica y que tiene que ver con tu conocimiento, solo tu conocimiento, porque tú eres el que está planteando el problema, entonces puedes tener unos mejores resultados cuando vas a definir las actividades. Listo, profe. Siguiente. Profesora Paola, muchas gracias. Hay preguntas, creo. Cristian, sigue usted. Ya tiene el Claro. micrófono. Creo que solo se le activó el micrófono. Preguntas. Ahora yo tengo una inquietud. Claro. Digamos, para los verbos, para los objetivos generales específicos, ¿hay unos especiales o se pueden utilizar cualquiera? Sí, pues te adelantaste una diapositiva, pero Lo respondo yo sí, ahora. nosotros les vamos a Ok, qué mostrar pena. ahorita cuáles son esa jerarquía de los objetivos. Eso te lo va a mostrar el profesor Fabio. Ok, gracias. Bien, no sé si Cristian tiene el micrófono abierto porque va a preguntar o se le activó. Bueno, continúo entonces. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, profesor Diego, quiero detenerme aquí también para hacer algunas observaciones y recomendaciones. Nos decía la profesora Paola que comenzamos con un verbo, es un verbo en infinitivo, y continuamos con un objeto y esos dos van siempre articulados. Pero hay una recomendación muy importante al momento de elaborar los objetivos y es que tenga un único verbo en infinitivo. Y comencemos con un verbo en infinitivo. Y nos decía más adelante la profesora Paula en la estrategia que se utilizan algunos conectores para mostrar esta estrategia, como a partir de, mediante o a través de. Son conectores que se recomiendan para esta parte del objetivo. Pero hay unos conectores que se recomienda que ojalá jamás se usen, y es el para. La preposición para se recomienda que no se utilice al momento que se elaboran los objetivos, porque muchas veces quedan objetivos anidados. Queda un objetivo específico que sirve para el cumplimiento de otro objetivo específico. Voy a poner un ejemplo. Si decimos, por ejemplo, evaluar las condiciones ambientales en tal vereda para el establecimiento del cultivo tal,
El momento que utilizamos para, utilizamos dos oraciones diferentes, una antes y una después del para. Y creo que estaría mal porque estaríamos hablando de dos objetivos diferentes. Mi recomendación es no utilicemos el para y tratemos de seguir esta estructura que nos presenta la profesora Paola. Si bien la estrategia del contexto no necesariamente tienen que estar en este orden, sí se recomienda que estén los dos presentes. Y el profesor José Hernando nos decía hace un ratico de cuatro elementos que deben aparecer en el título y que son muy cercanos a la elaboración del objetivo general. Sin embargo, el título tiene la limitante del número de palabras. Decía el que máximo 20 palabras muchas veces se recomienda. O hay veces uno va a publicar en ciertas revistas que permiten hasta 25 palabras. Pero es una limitante que no está en los objetivos. Los objetivos, si bien se recomienda que sean concisos, la idea es que logren tener estos cuatro elementos para dar una idea clara y concreta. Lo otro, como vamos a presentar inicialmente un objetivo general y un objetivo específico, como nos decía la profesora Paola, la idea es que ese objetivo general recoja la idea central de investigación. Entonces deben aparecer todos estos cuatro elementos obligatoriamente en ese objetivo general. Y ya veremos los específicos si también se requieren estos cuatro elementos. Entonces, profesor Diego, ahora sí, por favor, continuemos a la siguiente diapositiva. Y aquí sirve esta para hablar con Andrés Camilo, me pareció que era el que hacía una pregunta hace un ratito, sobre cuáles son los verbos que vamos a utilizar en el momento que vamos a hacer la elaboración de los objetivos. Y es que este cuadrito que está acá y un enlace que a propósito voy a dejarlo aquí en el chat ahora mismo. Bueno, o les dejo después la información si el chat no está disponible. Em, Nos hablaba hace unos años, existen dos tipos de taxonomías para la organización de los verbos en función de su nivel de complejidad, la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano. Y esa primera taxonomía nos decía que hay cuatro niveles de racionamiento, cuatro niveles de profundización en la investigación. Y los dos primeros, que son del conocimiento y de la comprensión, simplemente van hasta un alcance limitado de consulta o de transmisión de información meramente. Perdón, profe, eso, bien. Esos dos primeros niveles de complejidad aún son bastante limitados en proyectos de investigación. Se recomienda que los proyectos de investigación tengan los cuatro niveles siguientes. Bien sean desde aplicación, que se usa el conocimiento ya para trabajar en ciencias aplicadas en particular, que serían muy útiles en nuestras áreas de conocimiento. Análisis, que ya tiene que ver con la transformación de la información mediante el uso de herramientas. Síntesis, que sirve ya para el procesamiento de esa información previamente analizada. Y finalmente aparece evaluación, que de hecho es el título que tenía el ejemplo que presentaba el profesor José. O en la última categoría también podría estar creación. Digamos, es el momento de presentar una propuesta de investigación que cree nuevas variedades o nuevos compuestos para el control de algún patógeno o algo similar. La idea es que en los proyectos de investigación se trabajen con los últimos cuatro niveles: aplicación, análisis, síntesis o evaluación barra creación, diría yo. Si consultan ese link, va a aparecer un listado de verbos que son supremamente útiles, sobre todo cuando uno está elaborando los objetivos específicos. Porque cuando uno está haciendo los objetivos específicos, muchas veces ya tiene la estructura de tres de ellos o de dos de ellos, pero comienzan con el mismo verbo. Entonces, si el objetivo general es evaluar, por decir algo, el crecimiento en cultivo de guayaba, si no estoy mal es el ejemplo que nos estaban compartiendo, muchas veces vamos a poner otra vez el mismo verbo en los específicos y comenzamos otra vez con evaluar. Y tampoco tiene mucho sentido que vayamos repitiendo los verbos dentro de los diferentes objetivos. Entonces, ese listado que allá aparece puede ser de gran utilidad. Igual lo pueden consultar fácilmente el listado de verbos dependiendo de los niveles taxonómicos que existen en la literatura. Esto para responder al tema de los verbos. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente elemento que aparece después del verbo es el objeto. Y el objeto es lo que está siendo afectado por el verbo. En el ejemplo de la guayaba, era el crecimiento, si no estoy mal, o algunos factores asociados al crecimiento en el cultivo de guayaba. Pero muchas veces lo que resulta ser más complicado es decir el cómo. Y para eso se requiere definir cómo se va a poner una estrategia. Aquí está el ejemplo de lo que podría ser un objetivo para el caso que nos presenta el profe José, que podría ser evaluar, que ese sea nuestro verbo en infinitivo. El objeto podrían ser los diferentes abonos orgánicos. Y lo siguiente que se presentaba en el título es el contexto, que quiere decir en dónde.
En este caso, en el desarrollo de plantas de guayaba y calidad de los suelos en vivero. Pero no nos han dicho aún cómo o mediante qué, utilizando cuál estrategia o cuál herramienta. Para eso, otra vez acudimos a los tres conectores que nos presentó la profe Paola, a partir de, mediante o a través de. Aquí sí se pueden mostrar las estrategias que se utilicen. Pusimos aquí algunos ejemplos que pueden ser útiles y que pueden ser consultados de la literatura. Al momento que ustedes estén consultando sus artículos, seguramente los identifiquen si avanzan en la lectura de la metodología y los resultados. Una opción podría ser mediante análisis de fertilidad, si queremos evaluar, por ejemplo, la calidad de suelos o sustratos en vivero. Otro podría ser otra estrategia diferente para ese mismo objetivo, a través de un diseño experimental de bloques al azar, y de una vez enunciamos en el objetivo cuál sería parte de ese diseño metodológico. Y otra opción, que hasta el momento la que más nos ha gustado, es a partir de mediciones de diámetro de tallo y número de raíces secundarias para acudir a variables de crecimiento. Y ahí concuerdo con el profesor José Hernando cuando dijo que era más acertado hablar sobre variables de crecimiento y no de desarrollo. El desarrollo tiene que ver con etapas fenológicas de las plantas, o bueno, o de los seres vivos, mientras que el crecimiento sí tiene que ver con algunas variables que se pueden medir, como en este caso diámetro de tallo y raíces secundarias. Alguien ha levantado la mano y me gustaría escuchar qué tiene para decir Andrea, por favor. Andrés, Andrea. Si alguien levantó la mano y la volvió a bajar. Tal Ya, vez ya, ha es quedado que claro. no me dejaba habilitar el audio. Sigue, por Profe, favor. una preguntita. Digamos ahí donde se dice los diferentes abonos orgánicos, en este caso, ¿no se nombraría los abonos a estudiar? Aún en el objetivo no. En el objetivo no nos da el tiempo para declarar cuáles son los abonos o si no tendríamos un objetivo de un párrafo. Digamos que por Ok, ahora simplemente los enunciamos de forma general y más adelante ya en un desarrollo metodológico, en una metodología, podemos extendernos en los diferentes abonos, podemos identificarnos en las variables para medir el desarrollo de las plantas y podemos extendernos también en tratamientos y diseño. Por ahora, ahí creo que estaría bien. ok, profe, gracias. O lo otro es, aquí, claro, está, al momento que dicen evaluar los diferentes abonos orgánicos, se sobreentiende que son todos. Estaría bien decir evaluar 3 o 4 diferentes abonos orgánicos en el desarrollo de plantas de guayaba para ser aún más concretos. Bien, no sé si hay más preguntas y no sé si quedó claro cómo se debería construir objetivos en las propuestas de investigación. Espero que haya quedado claro y si es así, gracias por ese pulgar arriba y continúe, profesor José. Gracias, profe. Bueno, pasamos a planteamiento. El profe Diego, sin la mano levantada. Profe Diego, Sí, profe José, qué pena interrumpirlo. Quiero hacer como ¿qué? Una tranquilo. comentario, como un aporte más bien, un aporte frente a los objetivos. Y es importante que los objetivos sean medibles, eso es importante, y que tengan un tiempo también. Entonces, esas dos cosas también deben de incluirlas en los objetivos. Eh, a veces está el objetivo general, que es el macro de la propuesta de investigación, y los objetivos específicos, que son como aquellos objetivos pequeños que nos van a llevar a lograr el objetivo general. Entonces, esas cositas quiero hacer ese aporte y que los objetivos no se vuelvan como actividades, ¿no? No, de pronto no caer en eso, sino que sea un objetivo como tal para lograrlo. Andrea tiene la mano levantada, la escuchamos. Sí, profe. Digamos, entonces, Profe Fabio digamos también. Sí, en los, digamos, en el objetivo específico se podría poner el tiempo en el que vamos
digamos, el tiempo que tenemos para mirar, pues digamos, identificar ese problema, identificar, sí, como en mi caso, digamos, es identificar, bueno, aquí lo acabé de modificar, pero tenía identificar cuál sistema es más productivo, cuál de los sistemas productivos es más eficiente al generar biogás y digestato. Ese, digamos, lo puse como general. Abajo podría poner el tiempo para, digamos, identificar cuál es más eficiente. No sé, profe Fabio, si su merced tiene la mano Sí, sí, levantada. sí. Sí, aprovecho para responder también. La idea es que los objetivos específicos sirvan para dar cumplimiento a un objetivo general. Digamos que si tú pones en un objetivo específico simplemente cuál es el tiempo que se utilizaría para desarrollar ese objetivo general, pues estarías acudiendo a algo metodológico y no a un objetivo en particular. La idea es que el Sí. objetivo, por ejemplo, esté Ah, articulado al uy. desarrollo metodológico, a las actividades planteadas. Entonces tendrías tú que hacer una reflexión de cuáles son las actividades necesarias para la identificación de lo que estás contando hace un ratito, ya lo olvidé. Y esas actividades sí podrían articularse mediante un objetivo específico, pero decir apenas una variable, que en este caso sería el tiempo, no sería la forma de construir el objetivo, creo yo. Y aprovecho que levante la mano para hacer otra recomendación en los objetivos y es no confundir los objetivos del proyecto con los objetivos del investigador. La idea es que los objetivos que se presenten en una propuesta de investigación sean los objetivos de la investigación, que sirvan para el cumplimiento del objetivo general, de acuerdo a un título que presentamos en función de una problemática y una justificación. Pero no estaría bien, por ejemplo, presentar dentro de los objetivos específicos la consulta de información o la elaboración de unas referencias bibliográficas, ya que esas son meramente actividades y son responsabilidad del investigador. Hacen parte de la elaboración de un documento, hacen parte de los objetivos del investigador, pero no de la investigación. Y sí quería hacer una aclaración al respecto. No sé, Andrea, si respondí a tu pregunta. Sí, señor, gracias. Hay otra mano levantada. Andrés, creo que es. Andrés, sí, Andrés Camilo. Y yo tengo una inquietud, es respecto por qué no se tiene que utilizar el para, qué pena, es que no me quedó bien claro. Sí, vuelvo yo. Qué pena. Profe Eh, Fabio. Sí. porque muchas veces cuando uno utiliza la preposición para, antes y después aparecen dos oraciones diferentes. Muchas veces cuando uno utiliza la preposición para, después de esa pone otro verbo en infinitivo. Por decir algo, identificar los principales patógenos del cultivo de mora para desarrollar las plantas en menos tiempo. Si uno pone el para, muchas veces lo acompaña de un verbo en infinitivo o un verbo ya conjugado que recrea una segunda oración. Y la idea es que aparezca una sola oración para que se le pueda hacer un seguimiento respectivo. Si aparecen dos objetivos, se le llaman objetivos anidados. Y lo que se suele entender, lo que entienden los jurados o directores de proyectos de investigación, es que el objetivo real es el segundo y que todo lo que está previo al para es meramente una estrategia que podría ser abarcada en un objetivo específico. Es por eso, porque Tutor, separaría dos oraciones o dos verbos en infinitivo. Hay por ahí algún micrófono encendido, no sé si quieren participar o Ok, muchas gracias, simplemente tutor. a usted, Camilo, por la pregunta. Tutor, perdón. Entonces Sí. sería, entonces el para prácticamente lo que hace es como dividir. Así es, el para generalmente se utiliza como todas las preposiciones realmente. Separan dos, pues sirve para separar dos oraciones o sirven para separar dos conceptos diferentes. En este caso, el para en los objetivos muchas veces se utiliza para presentar dos verbos en infinitivo. Y creo que sería un error, que estamos Ah, presentando dos objetivos en uno solo. ok, tutor, gracias. Bueno. Laura, Sí. ¿querías intervenir o continuamos?
No, señor, continúe, qué pena. Tranquila, También bueno. vi que Martín tenía la mano levantada, no sé, Martín Alfonso Balanta, no sé si tenía Martín, algún... ¿tienes alguna duda, Martín? Creo que no. No. Listo. Entonces, Ok, perdón, profe, vamos. una última cosita. Es que Sí, señor. quiero aclarar de pronto, es que cuando yo digo que en el tiempo y medible, no es que tengan que estar implícitos o escritos en el objetivo, sino que cuando ustedes creen un objetivo, ese objetivo debe ser alcanzable. Entonces, es por ese lado, muchachos. Listo, profe José, no le quito más tiempo. Listo. Pasamos entonces. Bueno, pues falta la presentación. Profe Diego. Exactamente. Y pasamos a planteamiento del problema. Bueno, la en el planteamiento del problema, pues podemos abordar, es una parte central de la presentación de la investigación desde el punto de vista que denota una descripción que delimita la investigación, no la justifica porque lo que busca justificar es que busca como soportar la información, no se refiere a las justificaciones, sino a los soportes, referencias de la investigación, y también nos dice cómo está orientado el estudio. Entonces, en el planteamiento del problema se empieza a describir como una especie de estado de arte de la investigación, pero comentando, haciendo el enfoque de hacia la problemática que se está abordando, dejando claro de todo el conocimiento que hay, de todo delimitación del conocimiento del que yo estoy hablando, por ejemplo, de los abonos orgánicos, como limitando el conocimiento de los abonos orgánicos aplicados al cultivo de guayaba, qué se ha estudiado de eso y qué vacío se encuentra dentro de esa información. Entonces, básicamente hay una publicación hecha que habla de una frase que usaba mucho Einstein que decía que un problema bien planteado ya está parcialmente resuelto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo del problema, descrito todos los vértices a los cuales con los cuales la literatura ha abordado ese problema y luego al final termino con una pregunta o una hipótesis que dice cuál es mi aporte o cuál es el alcance de mi aporte para resolver ese problema. Aquí hay que tener en cuenta que este alcance de aporte está muy ligado a algo que el profesor Diego le resaltaba, que los objetivos planteados en una investigación deben ser cumplibles en el tiempo de esa investigación. Si usted está planteando una investigación para un año, un ejemplo, para 2 meses, para un mes, pues ese objetivo debe ser cumplible en ese tiempo, sin necesidad de colocar el tiempo. Y eso está muy también ligado en cómo se delimita ese problema de investigación. Porque, por ejemplo, si estudiamos el crecimiento total y decimos que el ciclo del cultivo de guayaba fuera de 3 años, un ejemplo, y nosotros tenemos un proyecto a un año, pues quiere decir que no vamos a completar hasta frutos ese proceso, o no vamos a completar un ciclo completo, por lo tanto esos objetivos no serían cumplibles. Luego implica esa pregunta de investigación que sí o sí, la clave es que sea sea susceptible a comprobación, es decir, que se pueda someter a un test de evaluación en el cual se colocan variables que son dependientes, se diseñan variables que son dependientes, que generan una respuesta que yo puedo hacerle seguimiento, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, y con esto resolver esa pregunta de investigación. Entonces uno inicia con la descripción del fenómeno o situación, hace una delimitación espacial de esa investigación y temporal no solo vista como medida del tiempo, sino también del contexto y de los sujetos implicados, hace unas manifestaciones e indicadores que me permiten evaluar ese problema, desde un avance teórico, desde un avance social, o también puede ser un avance científico o un avance metodológico, entre otras variables. Y tengo que dejar claro cuál es como la relación entre esas variables en mi problema científico. Entonces, básicamente eso es lo que busca un planteamiento del problema. Siguiente, profe. Diego.
Siguiente diapositiva, profe. Aquí que, listo. ¿Qué no se debe hacer? Aquí hablaba el profe Fabio, nos hablaba de algo importante, que en los objetivos es diferente, los objetivos de la investigación no están asociados a actividades ni a objetivos situacionales derivados de la acción del investigador, por ejemplo, de la investigación. Por ejemplo, formulamos un proyecto de investigación y creemos, tenemos como requisito para que nos financien ese proyecto hacer una publicación o hacer una ponencia o hacer nuestro trabajo de grado. Entonces, digamos que el objetivo no es escribir esto, el libro o el documento final de trabajo de grado, porque eso es un problema, es una situación específica. Es diferente a un problema científico. Es un problema científico, si yo hago sobre de ese enfoque de estudio, es desarrollado y visto desde una matriz académica que no solo contempla problemas situacionales. Formula una pregunta pero esa formulación de la pregunta tiene una argumentación teórica, es decir, un contexto. Es decir, la pregunta debe tener bases de estudios, avances de ese estudio, cuál es la situación del conocimiento actual, y aquí es la clave, que un planteamiento de problema para poderlo hacer inicia con una revisión amplia de la literatura, de mi idea, como otros autores, como otros científicos, como otros estudios en libros, artículos científicos, ponencias internacionales, patentes, estos lineamientos teóricos han abordado este problema. ¿Cómo han medido? ¿Cuáles son esas variables para yo poder saber cuál es el vacío, cuál es el aporte que yo voy a hacer, o cuál es la adaptación metodológica que yo voy a hacer, cuál es el avance que voy a practicar? Entonces, por eso dice que la recomendación en realidad es fundamentar toda la decisión de la investigación hasta la misma pregunta basado en la literatura científica. Aquí, cuando el tema de investigación debe no ser ambicioso, debe ser cumplible y está es decir, muy determinado, un buen planteamiento con lo que el objetivo da. Ni el planteamiento del problema ni la hipótesis que postula comprobar debe ser superior a los objetivos. Los objetivos tienen un alcance, como el objetivo me decía, hasta dónde puedo lograr, pues también tengo que mirar que mi hipótesis se limite o delimite basado en el alcance de esos objetivos. Y al final lo que busca uno con esto es argumentar la existencia de un vacío teórico o empírico, o también puede ser de naturaleza de aplicación, de impacto, de desarrollo con un enfoque específico. Entonces, básicamente, el planteamiento es como una pre-receta, una pre-argumentación dada teórica de diferentes elementos para llegar a una hipótesis y que esa hipótesis deriva a los objetivos que establecen un diseño metodológico. Básicamente es como el esquema. Cuando el planteamiento del problema está claro y la pregunta de investigación está clara, normalmente con eso se puede hacer un buen ajuste de objetivos, y básicamente cuando termina el ajuste de objetivos y actividades y el alcance del diseño experimental, uno puede evaluar si el título que inicialmente formuló es válido o necesita ajustes para alinearse con esta realidad. ¿Listo? Por eso les decía que el objetivo puede ir variando, igual que cuando los objetivos pueden irse adaptando a hallazgos de qué tipo, por ejemplo, del diseño experimental, como más adelante les explicaré. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo muy general, pero que permite ver una estructura. Entonces, por ejemplo, acá hablamos para el título que inicialmente habíamos empleado de evaluación del impacto de los biofertilizantes, sí, de los abonos orgánicos sobre plántulas de guayaba. Bajo entonces, aquí iniciamos que el cultivo de guayaba habla de que aquí dice que lo ubica, dice que es un cultivo importante en regiones tropicales y subtropicales,
Aquí dice con alto valor económico por su aporte nutricional y su potencial agroindustrial. Pero ahí podríamos complementar esto con información, con datos. ¿Qué lo hace importante? ¿Cuál es el peso o valor económico? Entonces usted dice, no, representa el 15%, el 10%. Entonces tendríamos que consultar qué impacto económico tiene, como para retroalimentar este resumen de planteamiento del problema. Su aporte nutricional, entonces resaltar, buscar en la literatura si se postula como su aporte nutricional, qué lo hace clave como el aporte nutricional, cantidad de hierro, su alto contenido de vitamina C, entre otras cosas. Y su potencial agroindustrial quiere decir que se ha evaluado como desde qué punto de vista habría que retroalimentar, por ejemplo, el estudio de Pérez. Dice que aquí conecta, entonces, aquí habla de una descripción general, hay que está diciendo que la población de estudio, que es el cultivo de guayaba, ¿quién es? Lo está denotando qué importancia tiene, ¿sí? Con eso está arrancando el planteamiento del problema. Después dice, sin embargo, hace una conexión para introducir desafíos. Dice que en la etapa de vivero, es decir, en una de las etapas de crecimiento, ¿sí? O que se está evaluando, en la etapa de vivero, es lograr un crecimiento uniforme y vigoroso de las plantas. Entonces, habría que, aquí lo que se espera es que se describa qué problemas tiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dañan las plántulas? Habría que consultar si depende, por ejemplo, del sustrato, como lo dice ahí, del tipo de fertilizante. Entonces, cuando ya introducimos un problema, hablando del tipo de fertilizante, estamos abriendo la capa de manera de redacción para introducir una posible alternativa, una solución con la que se ha abordado este problema. Se emplean abonos químicos, mezclas inorgánicas, que tienen una proporción de nutrientes rápidos. Aquí estamos hablando de lo que usualmente se hace, ¿sí? Y todo, como ustedes pueden ver, tiene una referencia en la literatura. Una referencia en literatura, ¿por qué? Porque acuérdense que aquí las decisiones se toman basado en los antecedentes. Es decir, que basado en la información publicada, en el contexto del avance científico. ¿Listo? Entonces aquí este primer párrafo tiene tres aspectos, ¿sí? Bueno, se resaltan dos, tiene tres. Uno que habla de las generalidades del cultivo, otro que introduce una de las problemáticas que tienen el desarrollo en vivero de las plántulas y cómo se aborda usualmente ese problema, ¿listo? Del desarrollo de las plantas. Ahora va a hablar de una tendencia para la solución de ese problema, que es el abuso de la abonos orgánicos. Y fíjate aquí que empieza a describir que esos abonos orgánicos es un concepto amplio, que de pronto, como se decía arriba en el título, podría decirse, como el profesor Fabio decía, indicar 4 o 3, porque eso pueden ser amplios, una factibilidad muy amplia que haga que la investigación no sea cumplible en el tiempo. ¿Listo? Entonces acá empezamos como una alternativa en que desde el punto de vista sostenible, entonces fíjese que aquí ya estamos evaluando variables que dan ventaja del uso tradicional hacia los abonos orgánicos. Es decir, que yo al lector le estoy diciendo por qué la importancia de empezar a atribuir estos abonos orgánicos de manera indirecta, sin justificarlo. Solamente que estoy diciendo que este problema se puede abordar. Usualmente se hace con fertilizantes comerciales, pero que los abonos orgánicos han tenido una utilidad debido a algunas propiedades o características. ¿Listo? Entre los diferentes abonos orgánicos, entonces dice que la calidad del sustrato aún es limitada, entonces decir cuáles son los problemas o qué variables se han estudiado cuando se colocan estos estudios. Entonces dice que estudios han reportado mejoras significativas en la altura de la plántula, en el desarrollo reticular al emplear compost o humo de lombriz. Entonces, este es un estudio de Martínez que él solamente estudió cómo el efecto del compost y el humo de lombriz les afecta al desarrollo de la altura de las plántulas y alguna variable. Entonces, fíjese que aquí yo podría tener antecedentes de lo que es medible o puedo de lo que ya se ha medido y qué consideraría yo que podría ser viable medir en el crecimiento. Por ejemplo, el desarrollo de raíces secundarias por tal motivo. Entonces, ahí con eso ya podría formar una vacancia de estudio, que es la última parte. Surge la necesidad de evaluar de manera sistemática el efecto de distintos tipos de abonos orgánicos ya sobre las plántulas y la calidad del sustrato
con el fin de por ejemplo, si se quiere hacer un estudio de viabilidad agronómica, aunque esto es un poco peligroso, es decir, la viabilidad podría ser muy amplia, pero pues digamos que lo que quiero decirles acá es que básicamente en el último párrafo de un planteamiento de problema se retroalimenta para introducir la hipótesis, ¿sí? Lo que yo considero que va a hacer, que me va a servir esta investigación. Entonces, como esta hace como comprender cómo influyen estos abonos en variables como la altura de la planta, número de hojas, número de raíces secundarias y características físico-químicas del sustrato, permitirá establecer los criterios técnicos para una producción más sostenible y eficiente. Habría que ver si esa es la hipótesis, yo la podría ajustar a que solamente se da, estoy haciendo el estudio para establecer criterios técnicos de calidad o de cuál es el mejor abono entre tres abonos orgánicos, entre cuatro, como diría el profesor, como nos dirían anteriormente. Este es un ejemplo y esto es lo que yo llamo una plantilla de diseño en la que yo puedo retroalimentar, pero básicamente es la estructura general que se espera de un planteamiento del problema. No sé si hay alguna duda o aporte también de los profes que retroalimenten la información. ¿Ya? Bueno, como recomendación general, para escribir un planteamiento, uno siempre inicia usualmente con el individuo y el impacto del individuo de investigación, pero primero se debe buscar la información. Es una buena lectura de la información en la que uno busca estos datos, como esta estructura de información. ¿Sí? De pronto. Profe José, yo retomo de ahí y continúo con la conversación si le parece, ante la ausencia de Listo, preguntas dale. por ahora. Dale, profe. Profe Diego, si podemos seguir a la siguiente diapositiva, hablaremos ahora de la justificación y aquí hay que hacer una claridad respecto al planteamiento del problema. En la justificación nosotros vamos a hablar meramente de por qué vamos a hacer esta investigación. Y muchas veces al momento que nosotros vamos a decir por qué, el principal por qué que nosotros encontramos está fundamentado en el problema. Pero en el planteamiento del problema nosotros vamos a decir qué es lo que investigamos y nosotros hacemos una descripción del problema. Decimos qué es lo que está pasando tal cual como nos lo acaba de explicar el profesor anteriormente. En la justificación podemos arrancar por el problema, pero de manera argumentativa. Y al igual que vimos en el ejemplo que nos acaban de presentar hace un ratico, cualquier afirmación que se presente en planteamiento de problema o cualquier afirmación que se presente en justificación tiene que venir producto de una revisión de literatura. Digamos que en estos dos apartados aún no hay espacio para la producción de conocimiento ni para que se hagan aportes por parte del investigador. Tiene que estar basado en la revisión de literatura. Entonces el ejemplo que nos presentó anteriormente eran apenas 4 párrafos y en 4 párrafos vi unas 5 o 6 referencias. Cada afirmación que se hizo estaba justificada en la literatura. En la justificación pasa lo mismo. No puede aún hacerse afirmaciones que no estén respaldados por esa revisión de literatura. Y vamos a responder a la pregunta de por qué, pero es que hay muchos porqués en una propuesta de investigación. Inicialmente, ¿por qué vamos a realizar esta propuesta? Y muchas veces arrancamos desde la problemática. Entonces nosotros buscamos referencias que nos sirvan para argumentar respecto a ese problema, pero argumentar, ya no escribir. Esa es la principal diferencia. Al principio, con el planteamiento del problema, se describió un problema en particular en el cultivo de guayaba. Ahora se debe argumentar producto de la revisión de literatura, con lo cual quiero hacer bastante énfasis en eso. Y se recomienda que se haga de lo global a lo local. Inicialmente que se diga qué está pasando a nivel mundial respecto a ese cultivo o qué está pasando a nivel territorial, si no encontramos un contexto para este tipo de cultivo en particular. Después, ¿qué ocurre a nivel nacional? Lo que ocurre en otros territorios más pequeños, como en regiones. Y finalmente, ¿qué ocurre a nivel local, en el lugar en el cual se va a implementar la propuesta de investigación? Revisamos la literatura y de ahí nos salen algunos párrafos o algunas ideas generales introductorias a la justificación. Partiendo nada más del problema, pero aquí también tendríamos que responder a otras preguntas. Y la puse allí claramente y es por qué hacerla aquí y y no en otro lado. Y yo digo que esto tiene que ver muchas veces con las potencialidades o con los beneficios que nos presenta el terreno y las comunidades presentes allí. Y es que podríamos nosotros presentar en la justificación que vamos a trabajar en este lugar en particular
producto de un interés que ya ha recalcado la literatura o que ya se han hecho estudios semejantes en este lugar, o porque hay un marco metodológico que ha utilizado unos elementos que son semejantes a los encontrados en esta finca en particular. Tenemos que responder a esa pregunta porque es una pregunta clave que siempre hace cualquier lector de un proyecto de investigación, sean directores o jurados o evaluadores. ¿Por qué aquí y no en otro lugar? Que es otro de los porqués que tendríamos que analizar. Y lo otro, tendríamos que hablar sobre potencialidades asociadas a la comunidad del territorio y tendríamos nosotros que presentar en esta justificación, por ejemplo, qué comunidades podrían resultar beneficiadas de este proyecto o qué sectores productivos o qué sectores de la economía podrían verse beneficiados con este tipo de investigación. Podemos responder también a la pregunta de qué necesidades a nivel de conocimiento se han presentado al respecto. Puede ser que no se conozca nada hasta el momento sobre esto, si vamos a hacer una investigación explorativa, en la cual hasta ahora vamos a buscar una fuente de información sobre la cual no se ha investigado. Entonces hay un bache, hay un déficit de información o de conocimiento, y eso sirve para justificar nuestro proyecto. La ausencia de información también es otra forma de justificar la propuesta de investigación. Y otra cosa que definíamos al final en una discusión que teníamos con los profesores al respecto, y tiene que ver con el alcance que se presenta en esta justificación, porque muchas veces al momento que hacemos un enfoque de lo global a lo particular, nosotros extrapolamos esta justificación y muchas veces queremos decir que vamos a solucionar problemas que son superiores a los que se presentan en campo. La idea es que el alcance que se presenta en esta justificación sea semejante al alcance proyectado en la propuesta de investigación y de una u otra forma enunciado en esa pregunta de investigación, en ese planteamiento del problema que acabamos de ver anteriormente. No tiene mucho sentido que en la justificación digamos que vamos a resolver un problema mayor o que producto de la investigación que nosotros hagamos en un contexto local vamos a lograr solucionar problemáticas a nivel regional, local o mundial. Pero sí hay un aporte al conocimiento, a la construcción de conocimiento y un aporte a la información sobre ciertas variables o ciertas condiciones que se presentan en campo. De aquí, nada más, con que nosotros hagamos el estudio de lo global, lo nacional y lo local, ya estamos haciendo un buen aporte a la justificación. Responder a esas otras dos cuestiones, ya tendríamos una justificación más potente respecto al conocimiento y respecto al contexto de por qué realizarlo en este lugar y no en otro. Creo que con eso podríamos tener una justificación concreta. Importante también si nosotros podemos hablar de la pertinencia que tiene este proyecto en las condiciones locales en las cuales nos encontramos. Por decir algo, si estamos haciendo un estudio del impacto que tiene un patógeno en un lugar en particular, seguramente hacer el estudio de ese patógeno no solo beneficia a la finca en particular, sino pueda beneficiar a una región. Y sea otra forma mediante la cual podríamos justificarlo. Pero quiero insistir en que esto tiene que ser producto de la revisión de literatura y de eso creo que el profesor Diego nos va a hablar más adelante. Entonces yo dejaría hasta aquí la parte de la justificación. Si hay preguntas, ahora es un buen momento. Creo que la ausencia de preguntas es porque han entendido todo o no han entendido nada. Esperemos que todo esté muy claro. Siga usted, profe Diego, por favor. Bueno, profe Fabio, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Sí, los veo hoy muy callados a todos, muy callados. No sé si han entendido muy bien o todo está, o no han entendido nada. Espero que sí. Los profes han preparado esto y espero que ustedes hayan asimilado, apropiado bien toda esta información que le trajeron en el día de hoy y prepararon los profes en el día de hoy. Bueno, entonces la tarea 4 inicia de esta forma, ¿no? Con ese aporte individual de cada uno de ustedes, donde cada uno va a hacer su aporte individual sugiriendo una propuesta de investigación, ¿sí? En la cual lleva el título, objetivos, el municipio donde se va a realizar, el problema y la justificación. No sé si se me quedó algo, pero bueno, ahí está escrito en la guía todo lo que va a esa parte individual.
Esto lo deben hacer y considero que lo hagan ustedes lo más pronto posible. Es importante que hagan este aporte lo más pronto para que como grupo puedan definir con cuál propuesta van a profundizar y cuál es la que van a presentar como trabajo final de la tarea 4. Y pues aparte de eso, hay otros temitas ahí, pues ya son muy sencillos, que pues desde el curso y desde el programa de agronomía y pues de zootecnia y de toda toda la escuela de CADMA, queremos que ustedes conozcan también los semilleros de investigación que existen en la UNAD. ¿Cuál es el de su zona? ¿Qué líneas de investigación tienen esos semilleros de investigación? Si alguno de ustedes le gusta la investigación y quiere vincularse con alguno de estos semilleros, puede escribirle al profesor, al líder del semillero de investigación. Ahí en el SIGIP aparece el líder del semillero de investigación, le pueden escribir y se vinculan al semillero que ustedes quieran. Pueden ustedes vincularse al semillero de su región o a cualquier otro semillero de investigación que exista en la UNAD. Quiero aclarar una parte que quede muy clara, que sí, así redundante, pues. Eh, el artículo de consulta es de consulta. La propuesta de investigación no es una réplica de ese artículo. La propuesta de grupo debe ser original y creada por el grupo. Esa parte quiero dejarla bien clara. Fabián tiene la mano levantada, lo escuchamos. Sí, profe. Lo que pasa es que he estado revisando mucho la guía y en esa parte donde uno ingresa al SIGIP hay una ruta en donde dice que se siga a unidades económicas y administrativas y no he podido como con esa ruta y estaba esperando que de pronto nos las mostrara o algo porque me parece como importante para poder encontrar como el proyecto o algo para continuar la tarea. Bueno, sí, ahora al final entonces hago el recorrido y llegamos hasta ese sitio, hasta ese momento. Que Mu- identifiquen todos los semilleros de su programa. Muchas gracias. Laura activó el micrófono, ¿tiene alguna inquietud? Sí, tutor. No, pues decir, o sea, teniendo en cuenta lo que dice prácticamente el artículo, es para uno guiarse, ¿cierto? Como para uno tener la información y eso, y ya pues uno escoge con qué va a trabajar. Sí, así es. Es un artículo guía de un tema de interés de ustedes. Ok, tutor, gracias. Bueno, esta parte que yo voy a explicar, pues hace parte de la tarea 4, pero no está vinculada con la parte individual. Esta parte es una parte colaborativa y desde ya quiero empezarles a hablar de ello porque eh, tiene sus complicaciones. Ustedes deben hacer una consulta en algún repositorio, en repositorios. Empecemos desde ahí. En el cuarto punto de la guía dice que ustedes deben conseguir unos datos para procesarlos en R, digitarlos en Excel, procesarlos en R, hacer el análisis de varianza, validar supuestos y comparación de medias. Es importante que empiecen a hacer este proceso desde ya, porque conseguir datos a veces no es tan fácil, pero entonces voy a darles como unos tips para que ustedes por Google busquen, pero busquen solo en repositorios, en trabajos de grado. No se desgasten buscando en artículos científicos. Ahí no van a encontrar la tabla que necesitan para procesar en R. Ahí van a encontrar pues, la comparación de medias, es la información que ustedes van a encontrar en los artículos científicos. Entonces, punto cuarto dice que los estudiantes con datos rescatados de una investigación, de un repositorio, cualquier repositorio, puede ser de la UNAD, puede ser de otra universidad, puede ser del exterior, de Estados Unidos, del país que ustedes quieran. Y van a rescatar o van a obtener esos datos donde se aplique un diseño experimental de los que hemos visto. Dentro de ese trabajo de grado, ustedes van a buscar los datos que ellos procesaron. Entonces, donde van a encontrar los tratamientos, las repeticiones, dependiendo del diseño, los bloques o las filas o las columnas o los factores.
y obtienen esa información y bueno, van y la procesan en R. Ok. Entonces, yo tengo por acá algunos ejemplos y considero pertinente que los veamos, porque a veces ustedes encuentran muchas tablas en los repositorios y en esas tablas no les sirven. Entonces, voy a darles como esos tips. Aquí tenemos esto es un trabajo de grado, respuestas espectrales a la fertilización con nitrógeno y potasio en el cultivo de banano. Caso municipio zona bananera. Esto es para optar el título de Magíster en Geomática. Entonces aquí tenemos este trabajo de grado que yo previamente hice unas consultas para traerles a ustedes estos ejemplos y que ustedes evidenciaran de que sí se puede obtener y de qué es lo que deben revisar. Aquí en la tabla de contenido no se ve, escribieron en el chat que no se ve el trabajo. ¿Sí lo ven o no? ¿O solamente es Sí, Juan señor, sí Donaldo? se ve. Sí se ve, profe. Sí, Sí sí, se ve lo la estamos pantalla. viendo. Ah, ok, gracias. Juan, le tocaría de pronto volverse a conectar. Bueno, entonces concéntrense aquí en la tabla de contenido. En la tabla de contenido ustedes van a encontrar mucha información, ¿no? Está el marco teórico, los objetivos de investigación. Mire que todo esto también les puede servir mucho para lo que hablamos en el día de hoy. Ustedes leen, guían, comparan y van haciendo y construyendo su propio trabajo. Materiales y métodos y están los resultados y la discusión. En algunos no, mira, aquí está. Aquí dice el diseño experimental que se utilizó. Y mire que en esto quiero compartir con ustedes observaciones. Por ejemplo, estuve mirando un artículo que decía que había aplicado un diseño de bloques completamente al azar y pegaba el modelo matemático y el modelo matemático era de un diseño completamente al azar. Entonces, es importante que ustedes apropien el conocimiento para que cuando hagan sus trabajos de grado, pues no publiquen información así errada. Entonces, podemos ir al diseño experimental. Aquí, aquí nos debe hablar sobre el diseño experimental. Bueno, vamos por acá. Aquí tenemos los tratamientos. Tenemos 5 tratamientos y un testigo absoluto. Aquí está la fertilización, cómo se hizo, nitrógeno al 100%, potasio al 100%, y aquí están las dosis por planta. Y ahí poco a poco se van familiarizando con todos estos términos. Entonces, mire, hasta una representación gráfica de cómo está organizado en campo las unidades experimentales con los tratamientos distribuidos al azar, ¿no? Deben estar distribuidos al azar. Este es un diseño de bloques completamente al azar. Ustedes siguen explorando el documento hasta que encuentran tablas. Esas tablas es donde van a encontrar ustedes datos que van a requerir para el punto 4 de la tarea 4. Pues bajemos un poquito más rápido. Venga, no, vámonos por acá. En resultados y discusión, aquí ustedes van a encontrar bastante información sobre datos y también en anexos. A veces en los anexos se adjuntan estos datos que ustedes pueden aprovechar. Contenido de nitrógeno y por acá está, por aquí abajo. Esta es la reflectancia, respuestas espectrales y bueno, llegamos a la tabla. Cálculo de los índices de vegetación. Índices de vegetación en etapa reproductiva. Entonces miremos esta tabla y analicémosla. ¿Sí? Miremos que acá en esta tabla aparecen los tratamientos con su respectiva repetición. Fíjense en eso. Tiene que haber repetición.
A veces ustedes encuentran tablas donde dice tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, N tratamientos que hayan aplicado, pero no están las repeticiones, no les sirve. Búsquense en una tabla donde estén las repeticiones. Entonces aquí tenemos desde el tratamiento 1 con 3 repeticiones, 4 repeticiones, perdón. El 2 con 4 repeticiones, el 3 con 4, bueno, todos los tratamientos tienen 4 repeticiones, tenemos un diseño balanceado. Y acá tenemos las variables, entonces tenemos aquí el índice NDVI, pero entonces en este rango de, no me acuerdo, pero en este rango está el dato del índice. Aquí, en este trabajo que estamos observando, el análisis de varianza y todo lo que se debe desarrollar se debe aplicar solamente en una variable. Entonces yo voy a coger estos datos, solamente el índice NDVI, en este caso, que es el ejemplo, y los digitaría en Excel y luego los procesaría en R. O si me interesa en este rango entre 705 y 750, entonces analizo estos. O si no, o si me interesa el MSR en este rango, pues analizo estos. Entonces aquí se pueden hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 análisis de varianza. Mira, hasta el contenido de nitrógeno se podría analizar mediante la NOVA. Y como pueden ver, esta tabla está muy completa, tiene toda la información y de aquí podemos pasar a Excel y luego a R. Hoy no vamos a ver cómo se digitan los datos en Excel para luego procesarlos en R, no. Hoy vamos solamente a darles como esos tips para que ustedes consigan los datos que deben obtener en el punto 4. ¿Listo? Esta sería una tabla para que hay más. Este artículo tiene mucha información. Este trabajo de grado, perdón. Mire, por acá hay otra. Esta es de índices de vegetación, pero en la etapa productiva. Y aquí tenemos más datos para procesar. Cada uno de estos tendrían datos para hacer el trabajo del punto 4, mejor dicho. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte? Tienen que haber las repeticiones. Si no hay repeticiones, el dato no le sirve. Profe, Importante, y ya te doy la palabra, recuerden, y yo lo dije desde el primer encuentro, mínimo son 3 repeticiones. A veces se encuentran datos con 2 repeticiones, esa no les va a servir para el análisis de varianza. Tienen que ser 3 repeticiones. Ahora sí la escuchamos, te escuchamos. profe, ¿tú nos puedes compartir ese documento? Pues como para tenerlo de referencia, de que es un documento completo. Bueno, sí, yo los puedo compartir, sí. Pues sí, lo puedo compartir ya. Pero solamente hay una condición, y es que la idea es que ustedes busquen su trabajo, hagan su consulta. Entonces, les sirve como guía, pero no lo invalida para presentarlo en sus foros. Ahí lo comparten. Entonces, ese Gracias, sería profe. un tip. Yo tengo varios, pero bueno, vamos a ver. Otro tips que yo quiero darles a ustedes acá es que busquen con base, primero colocando el diseño que quieren ustedes como obtener datos. Si a ustedes les interesa el diseño completamente al azar, entonces escriben así, diseño David, completamente usted al azar. conectó a la clase, marica, yo acabé de conectarme, no me acordaba. Ojo con esos micrófonos. Revisen por favor porque se activó uno. Entonces empiezan colocando el diseño de su interés. Luego van a colocar otro tema de interés. No sé, por ejemplo, les interesa la ganancia de peso. Pues colocan ganancia de peso. Y ya con eso van a dar enter y van a ver que van a encontrar muchos datos. Entonces enfóquense en repositorios, ¿listo? Entonces aquí no es un repositorio. Este no es un repositorio. Aquí sí tenemos un repositorio, el de la UNAD. Entonces, ahora veamos el archivo, a ver qué de pronto
dato nos da evaluación de un nutracéutico en ganancia de peso diario de novillas Brahman en la hacienda Calicanto del municipio de Ibagué. ¿Listo? Entonces, ahora descarguemos el documento. Si se puede descargar, ¿no? Acá está. Aquí en... Ay, mire, no me dejó. ¿Será que toca loguearse? No, no estoy logueado. Bueno, este no me dejó, pero debería dejarse. Bueno, siguen buscando en más repositorios hasta que encuentren los datos. Entonces, por eso considero que esta consulta bibliográfica toma tiempo y es importante que la empiecen pronto porque puede que se demoren en conseguir esos datos. Listo. Digamos que ahí ya paramos. Encontramos algo y vamos a buscar sobre otro tema. Entonces, hablemos que a otro estudiante le interesa conocer sobre un diseño completamente al azar en el cultivo de maíz. Y van a buscar repositorios. Entonces, aquí aparece un trabajo ubicado en el repositorio de la Universidad del Cauca. Revisemos este artículo, este trabajo, perdón. Listo. Evaluación de la producción de maíz con 3 densidades, abonamiento, fertilización y su mezcla en la vereda Urubamba, finca La Sultana, municipio de Timbío, Cauca. Vamos a revisar la tabla de contenido. La tabla de contenido, pues vamos a encontrar información del marco teórico, descripción, bueno, en este trabajo, pues descripciones botánicas, el maíz en el mundo, el maíz en Colombia, la metodología, descripción, variables evaluadas, mire, por ejemplo, aquí hay información muy importante que les puede servir a ustedes, y resultados y discusión en la página 35. Aquí no, dan los datos de promedio de granos por mazorca, promedio de mazorcas de plantas, promedio de diámetro de mazorca, el rendimiento en toneladas por hectárea. Entonces vamos a revisar en resultados y discusión si encontramos algún valor o alguna tabla que nos pueda servir para desarrollar este punto. Entonces, otra cosa importante es que la variable que encuentren, recuerden que debe ser una variable continua, ¿listo? Si no es una variable continua, pues deben de transformar los datos. Y en este curso, pues no hemos visto nada de transformación de datos. Si se quieren animar a transformar, pues pueden hacer una consulta bibliográfica, no es nada complicado. Inclusive, sí, inclusive Ruesga sugiere unas fórmulas, las pueden aplicar, transforman los datos y pueden hacer el análisis de varianza. Y si no se cumplen con los supuestos, pues toca hacer un análisis no paramétrico. Pero entonces ya más adelante les explico qué hacemos en esos casos. Entonces aquí tenemos la altura de la planta, unas gráficas no nos sirven, las gráficas no nos sirven, longitud de la mazorca, más gráficas. Por ejemplo, empezamos a encontrar estas tablas. Y aquí dice que este es el tratamiento, ¿no? Del 1 al 9, de 1, de 2, de 3. Y aquí tenemos el rendimiento en toneladas por hectárea. Entonces, revisando esto, ¿ustedes qué creen? ¿Sí se podrían utilizar esos datos o no? Yo creo que no, porque no tienen las repeticiones, ¿no? Casi no se le alcanza a escuchar, pero dijo que no porque no tiene las repeticiones. ¿Alguien opina lo contrario de pronto?
Entonces, viéndolo yo ahora, Profe, pero viendo detallándolo la acá, tabla sí tiene repeticiones, ¿no? ¿y cuáles Y, serían? por ejemplo, de uno y de uno. Hay tres de uno, que Ok, no sé qué. Orgánico es una y las otras dos no sé. este sería como Químico y químico. alguna mezcla. y- Una Exacto, mezcla, sí. Hay tres exacto, de cada sí, uno. señor. Entonces tenemos el D1 que sería el tratamiento, el D2 que sería otro tratamiento y el D3 que sería otro tratamiento. Sí, que el D1 en este caso, bueno, aquí tenemos el orgánico, el químico y la mezcla. ¿Listo? Y aquí tenemos el rendimiento en toneladas por hectárea, es una variable continua. Esto se puede organizar en una tabla de Excel para procesar un diseño completamente al azar, hacer el análisis de varianza, validar los supuestos y hacer la comparación de medias si se cumple con los supuestos. Si no, pues toca hacer una transformación de los datos y pueden utilizar las fórmulas del libro de Ruesca. Entonces, como pudieron observar con estos tips que les di acá a ustedes, colocando el diseño y algún tema de interés, ¿no? No puede colocar, por ejemplo, diseño de bloques completamente al azar y coloca aquí que quiere saber de nutrición. Entonces, aquí van a aparecer varios trabajos y buscan en repositorio, no se les olvide. Aquí en repositorio de Agrosavia, pueden buscar. Aquí hay otro de la... Ah, no, este no es repositorio. Inclusive ustedes pueden agregarle aquí la palabra repositorio y también con filtra algo, toda la información que les bota acá. Aquí está el repositorio de la UNAL. Respuestas, miren, aquí está el que les acabo de compartir. Respuestas espectrales a la fertilización con nitrógeno, que fue el que vimos hace un momento, de banano. ¿Listo? Estoy acá, no estoy acá. Evaluación de la fertilización aplicada al pseudotallo. Alcanzo a leer. Evaluación de fertilización aplicada al pseudotallo de plátano Dominico Artón y su respuesta productiva. Interesante consultarlo a ver si de pronto tiene algunos datos que nos puedan servir y organizamos un diseño de bloques completamente al azar en Excel y luego lo procesamos en R. Aquí este también, miren, aquí hay otro interesante. Dice, este título, no lo veo. Evaluación de varias fuentes de nutrición en arroz para comparar el comportamiento orgánico del acollamiento en la zona salitre. Entonces, interesante ver el trabajo, a ver si podemos obtener de acá unos datos que podamos procesar y cumplir con el punto 4. Recuerden mirar siempre la tabla de contenido y de ahí luego pueden mirar el diseño, pueden orientarse, leer los objetivos, profundizar en el tema. Por aquí también tiene que estar justificación, tiene que haber información de problema, tiene que estar también la pregunta. Y acollamiento, fertilización en arroz, marco metodológico. Aquí está el diseño experimental. Dice, en el presente experimento se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial de 2×4. Mira, aquí tenemos un diseño de bloques con arreglo factorial. Tiene dos factores, mire. Se podría utilizar si tiene datos, que generará 8 tratamientos, ¿no? 4×2, 8, con 4 repeticiones. Mire, mejor dicho, este está bien descrito acá. El tamaño de la parcela será de 8 surcos, describe la unidad experimental, distanciados entre ellos de 0,25 por 6 metros de largo. Importante siempre delimitar la unidad experimental, siempre escriban el tamaño. El área útil se obtuvo constituida por 4 surcos centrales. Entonces aquí inicia el análisis de varianza. Y bueno, ya los dejo a ustedes para que
lo consulten y revisen a ver si este documento les puede servir. ¿Listo? Aquí también sale información de los modelos matemáticos que vimos. La hipótesis, mire, aquí está la hipótesis nula en la terna. Bueno, entonces yo ahí no les dejo para que lo hagan la consulta. Que entonces yo estudio zootecnia, entonces yo quiero saber de un diseño de bloques completamente al azar en dietas. Entonces me interesan las dietas. Pongámosla aquí en repositorios. A ver. Pues aquí empezamos a encontrar información. Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Vamos a ver qué nos dice acá. Facultad de Ciencias Pecuarias, carrera de Ingeniería Agropecuaria, bueno, en estos casos, agropecuario. Pollos de cuello desnudo, alimentados con harina de frijol, germinado. Bueno, vamos a ver. Pues, vamos a ver si de pronto tiene información que nos pueda servir. Vamos a la tabla de contenido. Aquí tenemos resumen, abstract, índice de tablas, capítulo 1, contextualización de la investigación. Mire, aquí hay aquí ellos están planteando, escribieron un problema, ¿cierto? Vamos, ¿por qué no vamos y consultamos y leemos cómo ellos abarcaron el problema? Podemos tomar, sirve como ejemplo para el planteamiento del problema que ustedes van a hacer en esta propuesta de investigación. Formulación de problema, objetivos generales, específicos, marco conceptual. Bajemos por acá, metodología de la investigación, tipo de investigación, fuentes, diseño de la investigación. Probablemente aquí nos habla el diseño experimental. Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar, mire. Se bloqueó el efecto del peso inicial de los pollos con dos niveles de harina de frijol germinado o frijol, dice, y un testigo. Los mismos que formaron los tres tratamientos con 6 repeticiones en un esquema de los tratamientos y el análisis de varianza se detalla en la tabla 4.5, pero entonces nosotros no vamos a ver las tablas del análisis de varianza, lo que nos interesan son las tablas con los datos. Es importante, pues si quieren revisarlas, importante que las revisen, se van familiarizando más con este tema. Variables evaluadas, consumo de alimento, ganancia de peso, inclusive aquí están las fórmulas, la conversión alimenticia. Bueno, entonces, de esta forma, ya son las 8:06, listo. De esta forma es que yo quiero darles como los tips para que ustedes puedan buscar en ustedes desde sus foros, desde la parte colaborativa, empezar a buscar. Aquí yo tengo más, miren que yo tengo 1, 2, 3, 4, pero pues no quiero mostrarlos porque puede servirles a ustedes ahí para que los utilicen. Sí existen, sí hay, sí se consiguen datos, así como lo encontramos el de diseño completamente al azar en maíz, sirve. Así mismo se puede buscar. Aquí tenemos el repositorio de la UNAD, entonces lo voy a compartir acá en el chat para que busquen también en el repositorio de la UNAD. Pueden buscar, como les dije, ¿no? En cualquier repositorio a nivel nacional e internacional. Pueden conseguir datos, pero en trabajos de grado, ¿listo? Solo en trabajos de grado. Tesis de pregrado, posgrado, pero no se desgasten en artículos científicos. Porque uno se pone a ver los artículos y pareciera que encuentra una información significativa que les va a servir, pero en realidad no les sirve. Bueno,
Sí, ya son las 8:06. Yo considero que vamos a ir cerrando entonces este CIPA para que no quede más largo. Por aquí hay las dos manos levantadas. Vamos a ver, en orden sería Fabián y luego Arcesia y luego Sandra. Es, sí, profe, no sé si esto es para un próximo encuentro. Es que siempre hemos procesado datos con un código que usted nos ha suministrado. Para este caso, ¿lo encontraríamos en el trabajo o hay que armar eh, todo el proceso? Sí, hay que armar todo el proceso. Entonces, por eso son 3 encuentros. En este primero, la tarea que les queda a ustedes es que consigan los datos. En el próximo encuentro, que es el 11 de noviembre, los organizamos, les digo, o si nos sentamos y los organizamos en Excel, cómo se deben organizar. Es una tabla larga, normalmente uno encuentra tablas anchas. Y en el último encuentro cogemos el código, lo modificamos y procesamos los datos. Entonces, por eso es 3 jornadas, porque en una sola, no. Además, tienen que conseguir los datos. Les falta eso. Muchas gracias, profe. Bueno, Fabián. Arcesio, ¿nos escuchamos? Sí, buenas noches, tutores y compañeros. Sí, la pregunta era esa precisamente. La pregunta era esa precisamente, cómo si solamente, digamos, buscamos los datos y los plasmamos en el archivo Excel y, y pues posteriormente, bueno, hacer el análisis de varianza, pues qué códigos era que le íbamos a meter a R y S, pero pues ya me aclara. Y igualmente pues la pregunta era si también íbamos a seguir manejando el 0.05 de margen de error también. Pero ya, Sí, según entiendo, está explicando a mí después de que tengamos ya el Excel. Y sí, la se otra, puede, y la se otra, puede seguir manejando el 0.05 como margen de error, como nivel de significancia. Es el más usado. Se puede utilizar el del 1%, el 10%, pero el 5 es uno de los más, es el más usado. sí, claro. Y entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos información de un repositorio que sea de bloques, pues vamos a tener que digamos, vamos a tener que buscar las, no sé, los códigos para bloques, ¿no? Sí, señor, Ah, ok, listo. así es. Chévere. Sí, señor, así es. Si ustedes consiguen un dato de un diseño de bloques completamente al azar, pues ustedes ya tienen el código del diseño de bloques. Si encuentran un cuadrado latino, pues ya tienen el código del cuadrado latino. Solamente hay que hacerles unos pequeños ajustes y listo. Ya los pueden procesar. Y a eso también toca sacarle, digamos, con el test de Shapiro-Wills, con el test de Kolmogorov y todo eso, ¿o no? Sí, señor. Sí, y este punto va sustentado. Ustedes se reúnen un día de forma colaborativa, todos los integrantes del grupo, y sustentan el punto 4. En el PowerPoint no va nada de pantallazos, no va nada de lo que hemos realizado en las anteriores tareas. El punto 4 es el video de la sustentación. Y en el video, pues se deben Pero proyectar y el presentar los video, pantallazos. digamos, de sustentación de los datos, más no corriendo el, Sí. No, de los ah, resultados. ok, ok, gracias. Listo. Sandra, la escuchamos. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, yo creo que ya me respondieron la pregunta. Este punto es colaborativo, ¿cierto? La única parte individual es lo que vimos hoy. Voy a Ok. compartirles un formulario de asistencia al CIPAS para que por favor lo contesten. Muy buenas Selección. noches, profesor. Buenas noches. Y disculpe, profe, lo que pasa es que usted está diciendo que hay otras videoconferencias, pero a mí se me dificultó encontrarlo. Yo le escribí por Team
Entonces no sé si se puede dar como más a la vista para tener el link de las demás encuentros. En el mensaje inicial de cada foro está el acceso a la carpeta de Drive. Permítame en un momento ya. Proyecto. Pues no sé qué pasó hoy, profe, porque ni siquiera digamos, donde uno hace las tareas o donde uno encuentra el foro, al final generalmente siempre dice CIPAS y uno confirma CIPAS, pero en mi caso no me quería salir. Me salió después de que usted me envió la asistencia. No sé Perdón, por qué se complica siempre buscar esos IPAs, pero a veces le genera problemas. Es que debemos de buscar es el CIPAS, así como decía en el correo, los pasos. Sí, claro, A en mí mi caso también yo me me pasó y inscribí, quería pero no me buscarlo y no, dejaba no se confirmar la pudo. asistencia. Bueno, entonces ustedes van a entrar al curso diseño experimental, ¿no? Diseño experimental, entran a su curso. Ahora, Juliet, le doy la palabra. Van al foro en este momento. Profe, abrió el de otra asignatura. Ah, sí, mire, sistemas de agroindustria rural, mire. Diseño experimental. Bueno, van al curso de diseño experimental. En este momento nos encontramos. Ah, miren, para los que me preguntan de las web conferencias, mira, aquí hay una parte que se llama acompañamiento docente. Aquí dice encuentros académicos vía web conferencia. Entran ahí y acá aparece la grabación de la primera web conferencia y la grabación de la segunda web conferencia. Ahí están. ¿Listo? Es una forma de consultarla. Ahí está publicada desde el día siguiente que se hizo la web conferencia. Y adicionalmente, yo las comparto por el Drive, por la carpeta de Drive que se ha compartido desde un comienzo. Entonces nos encontramos aquí en la tarea 4. Ustedes entran al foro de discusión. En el foro de discusión entran al foro que les corresponde. Y acá va a aparecer el mensaje inicial, ¿no? El de la bienvenida al foro. Ahí ustedes encuentran el enlace. Mira, aquí dice, en negrita se los dejé. Link de acceso a la carpeta de Drive. Ahí dan clic ahí. Y bueno, ahí ya aparecen las carpetas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 todavía no he creado carpeta, pero mañana la creo con la grabación de esta primera web conferencia. Perdón, con este CIPAS, con este primer CIPAS de la tarea 4. Y acá están las web conferencias. Voy a dar doble clic y miren. Web conferencia 1, la grabación. Web conferencia 2 y la grabación. Entonces ahí le dan clic, entran y allá pueden observar la web conferencia. Aquí está. ¿Listo? ¿Sí queda claro cómo es? Profe, porfa, ¿me podría repetir el último paso para la web conferencia que me perdí un momentico? Don Arcesio, mire, aquí en la carpeta de Drive, entra en el foro, Listo, ¿no? ya la pillé, ya. Listo, en la Ok. carpeta, en la última, ya, gracias. Bueno, señor, listo. Perfecto. Juliet, No se ¿tienes olvide la alguna inquietud? asistencia, profe. Ay, sí, mire la asistencia, pero ya la vas. Profe, pues yo quería comentarte algo respecto a la entrega de la tarea anterior. No sé si se pueda por este medio, aprovechando pues que su merced está ahí. Pero tienes que identificar al tutor. Yo soy, en este caso, tu tutor, ¿o no? Sí, señor, tú eres mi tutor. Entonces me escribes ahorita, que terminemos Bueno, el ciclo. vale.
Vale, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces ahí les comparto la asistencia en el chat para que por favor la respondan y lo valoren. Listo, está bien. Ay, ay, falta darles enviar. Listo. Ahí ya la compartí. Profe, Eh, disculpe molestarlo tanto con el tema de los IPAs. Lo que pasa es que yo quería decirle era, digamos, digamos, el link de la videoconferencia de ahorita, no las grabaciones, sino la de ahorita. Yo fui a buscarlo y no aparecían, digamos, los que están para buscar. O sea, no supe o no está, no sé cómo fue la cuestión, pero era para eso. Por eso le escribí al personal, al team personal, para que me enviara el link. bueno, miren, ustedes deben ingresar acá a su campus, al entorno normal, y van a buscar comunidades de interacción y participación académica social, CIPAS, y social, CIPAS. Le van a dar encontrar CIPAS. Este es el periodo. Yo les indiqué cuál era el periodo, que es el 2034. Van a filtrar por el periodo. Luego, luego van a filtrar por la escuela. La escuela es ECATMA. Y como este CIPAS está programado a nivel nacional y está programado para programas de agronomía, zootecnia, agroforestal, entonces aquí no se filtra. Este creo que zonas, la zona no se filtra porque es a nivel nacional. Este es el primer CIPA. El centro no se filtra porque es nacional. El curso no se filtra porque lo dejé libre, porque yo compartí este CIPA por la red curricular. Las personas que quisieran conectarse a otros cursos, que se pudieran conectar, no sé si de pronto alguno se haya conectado. Y acá se va a colocar el nombre de las CIPAs. Entonces, el de hoy era ¿cuál? Construyendo. No, ese no era. ¿Cómo es el nombre? ¿Quién me recuerda el nombre, por favor? De la idea de la idea. Nadie tiene presente. Incluyendo tu propuesta de investigación. De, De la es idea, de la idea del diseño, construye tu propuesta de investigación. pongámoslo aquí. Construye Profe, a tu. mí se me hizo más fácil Construyendo un buscarlo por proyecto tu de nombre. investigación. Y aquí coloca mi nombre. No, pues digamos que yo bajé y revisé cuáles fueron todos los IPAs que habían y busqué fue tu nombre. Y así se me hizo más fácil. Es que está como más Sí, con el resaltadito donde nombre del decía profe. Diego. Con el nombre del Sí, ahí lo encontré y ahí encontré el link. Pues mire, yo coloqué aquí, construye tu propuesta de investigación. Aquí ya salieron. El de hoy, y el del 11. El último tiene otro nombre. Yo les ¿Y el de comparto en hoy el qué correo, lo número es, pueden buscar. profe? Disculpe. Profe, a mí no me sale ¿Cómo? sino solo el de y lo estoy buscando así tal cual tú lo escribiste y solo me sale el que tenemos hoy. Bueno, Si pues quieres, ya esos casos especiales tocaría revisarlos aparte. A ver qué puede estar pasando. tutor, no, digamos, perdón, no me interrumpo, ahí donde aparece el 20 uno le da, porque ahí hay más, y ahí uno lo busca también por su nombre. Aparecen todos los que dan. Sí, aquí si no se filtra, aparecen muchos IPAs. Miren, Buenas noches. todos los que hay. En mi caso a mí me tocó donde dice el 20, le puse el 50 y aparecieron un poco y ahí sí me apareció, porque también duré un rato buscando. Mm, sí. Yo lo puse en el primero. Sí, y ahí uno pone el 50 y le aparecen varios IPAs, un poco. Entonces, en mi caso, ahí sí me aparecieron todos, los tres, de una vez, porque tampoco me Sí, aparecían, digamos. busqué por todos lados. Aquí le genera un listado de 50 cifras, pero entonces hay 41 nomás. Ah, mire, sí, de 1 al 41.
Aquí le aparecerían todos los CIPAS, diría yo, en este momento. Sí, señor, y es más fácil con el nombre del tutor. Diego Fernando Naranjo. Mire, aquí está el último. Aplicación práctica, diseño experimental y análisis de resultados. Le dan me interesa y listo. Incluiremos este CIPAS en el listado de CIPAS de campus. ¿Desea continuar? Sí. Y ya debe aparecer acá, supongo yo. ¿Dónde están las cosas? Ah, mire acá. Ya aparece este. Aquí aparece. ¿Listo? ¿Qué número es ese ahí? ¿El de hoy? Profe, sí, pero cuando uno mira ahí, no aparece el link. Cuando entra acá, En ese caso, primero hay que confirmar asistencia y ahí sí vota el enlace, bueno, ahí está la respuesta. porque Pero la bueno, a verdad, veces cuando así, crearon esta estrategia de los IPAs decían que se activaba como 10 minutos antes el enlace, yo no sé, pero parece que ya se le da a confirmar y le aparece el link. en mi caso, para entrar a este me pasó lo mismo. Tuve que primero confirmar asistencia y ahí sí me botó el enlace y ya pude entrar. Eso. Normalmente aparece confirmar asistencia faltando como unos 5 minutos para empezar. Entonces todavía sigue igual como lo configuraron en un inicio. Bueno, muchachos, entonces, una breve conclusión. ¿Cómo estuvo la jornada de hoy? ¿Cómo les pareció? Quedó todos los temas claros, desde lo que explicó el profe José, lo que explicó la profe Paola, el profe Fabio, y pues Eh, lo último que hice yo. Profe, qué Profe, una pena. pregunta. Disculpe antes de arrancar. ¿Qué número de CIPAS colocamos ahí? Hay unos tres. El uno. Uno, Ok. Profe, ¿sí? qué pena, puede Sí, ser muy señor. sencillo, pero insisto ¿con qué? Con la revisión de la parte de la guía aquí en la ruta del SIGBIT Sí, para los temas que nos faltan ahí. sí, señor. Muchas El gracias. SIGIT, bueno, pues ustedes ahí está el enlace que los va a llevar al SIGIT, ¿no? Eh, y una. Entonces, ustedes entran al SIGIP de la UNAP y van a ir a semilleros de investigación. Dan clic y aquí van a aparecer todos los semilleros de investigación que tiene la UNAT a nivel nacional de todas las escuelas. Todas las escuelas están acá. Ustedes van a filtrar acá por unidades académicas o administrativas, ¿cierto? Así dice ahí la guía. Y acá ustedes pueden filtrar. Mira, aquí ya aparece agronomía. Si yo lo filtro acá y le doy buscar, aquí van a aparecer todos los semilleros de agronomía que existen a nivel nacional. Entonces ustedes ya van a buscar cuál es el de su zona, quién es y qué líneas de investigación tiene el semillero de investigación. Entonces, por eso es importante me parece importante la idea de que ustedes entren y miren e identifiquen las líneas de investigación y dónde es y quién es el líder del semillero de investigación, por si les interesa, se inscriben. De pronto a algunos les interesan las micorrizas, de pronto a algunos les interesa la producción agroecológica o la tropical. Aquí hay de todo, muchachos, y hay profesionales específicos en ciertas áreas, no sé, suelo, fitopatología, eh, entomología, ¿sí? Entonces ustedes buscan y el que le interese se vincula a alguno de estos semilleros. La verdad no es tan complejo, eh, solamente es entrar y revisar. Por ejemplo, revisemos, Lo no, podemos revisar también por escuela, ¿cierto, profe? no, hasta ahí, no se puede filtrar más, De calma, no da la opción. no, nada más. O sea, por ejemplo, entremos a este semillero, agrónomos productores de la UNAD.
Aquí dice, responsable del semillero, Diego Alberto de Asa. Él es el líder y responsable del semillero de investigación. ¿Dónde está? En zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Entonces los estudiantes de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca pueden mirar este semillero. De pronto les interese por acá están los objetivos del semillero, la misión, la visión, y aquí están las líneas de investigación. Dan clic ahí y aquí dice que tiene una línea de investigación que es desarrollo rural. Así de fácil. Si Profe, ¿en la no, formación es necesario asistir a los semilleros o es ¿en la como si qué? gusta? Digamos, en los cursos que estamos cursando, ¿es obligatorio asistir a los semilleros o es como No, por es gusto que uno busca el tema? totalmente voluntario y por gusto. Ah, bueno, profe, No, gracias. bueno, entonces así se realiza ese punto, muy sencillo. Pero la idea es que ustedes conozcan los semilleros que tiene la universidad y si les gusta, le quieren investigar, se vinculen a alguno. Y precisamente esta tarea que se está haciendo tiene mucho que ver con los semilleros de investigación, pues porque ustedes en esta tarea están planteando una propuesta de investigación. Ideal que esta propuesta de investigación llegara a un proyecto de investigación y se llegara a las conclusiones finales. Como universidad, nosotros debemos de investigar y ustedes, cada uno desde sus regiones, conoce la problemática por la cual pasa la parte pecuaria, la parte agrícola o la parte agroforestal y podemos abarcar desde ahí todas esas problemáticas. Entonces, esta tarea es interesante por eso, muchachos, para que ustedes se motiven a eso y recuerden que para trabajo, para graduarse de la universidad, deben presentar un trabajo de grado y dentro de las opciones que hay está un proyecto de investigación. Y ustedes ya están en el periodo cuarto, este curso es de periodo cuarto. Interesante que ya vayan revisando ese tema. Y retornando al CIPA de hoy, entonces, bueno, ¿cómo les vuelvo y le hago la pregunta? ¿Cómo estuvo la jornada? ¿Tienen alguna otra inquietud? No sé, profe José, profe Fabio, la profe Paola, si pues tienen algún comentario ahora al final. ¿No? Entonces, por último, eh, activemos la cámara, muchachos, un momento y tomamos una evidencia de la asistencia y listo. Profe César, por acá lo veo conectado todavía. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Bueno, ya quedan 44. Profe Diana, miren, por acá veo a la profe Diana. Los demás, Sí, los que profe, no pero aprenden. no se me activa la cámara. Qué pena. Ah, ok. Bueno, por acá Igual veo me algunos pasa. por acá veo algunos conectados que no prendieron cámara también. Deben estar cenando ya. A mí no me dan la activación de la... Ah, se activaron más. Pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que este CIPA haya sido significativo para ustedes y nos vemos el 11. Muy juiciosos con la tarea pendiente de conseguir los datos y cualquier cosa con los tutores. Y si yo soy su tutor, con mucho gusto nos vemos en Teams o en Campus. Bueno, feliz noche para todos. Voy a parar la grabación. Gracias, Y listo. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. tutor, por todo. Gracias al profe Fabio, gracias al profe José, muchas gracias a la profe Paola por organizar este tema y por presentarnos este tema en el día de hoy.